Entre más creces, son más problemas de personas que problemas de trabajo. Oye, que tuvo un conflicto tal con cual, hay que mediar, hay que ver. Son temas ya de cómo gestionar a la gente, y yo por lo menos lo veo que tiene que ser una forma en la que yo le sirva a mi gente. Hola y bienvenido acá. Seguimos grabando en la NRF con un invitado especial, ya socio de Latam Commerce. Nos conocimos el año pasado justo aquí. Justamente. Grabando el episodio para ustedes. Todo empezó con un sí. Todo. El señor me dijo, ¿quieres grabar un podcast? Y yo, ¿Quieres sí, ser ¿por qué famoso? no? Sí, ¿por qué no? Te hago famoso. Y así empezamos. Bueno, es buen como milestone vernos acá de nuevo un año después. Sí. Seguimos en la industria, sí. Seguimos trabajando. ¿Tenemos empleo? Exactamente, es correcto, ¿sabes? Es algo bueno. Buena noticia. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal el año 2025? Un año muy interesante, un año de mucho crecimiento y aprendizaje personal, externo. Creo que un año donde empezamos o sea, no solo laboralmente, un año en el que me hice el propósito consciente de trabajar en la exposición de mi gente y mis equipos, y que ellos también tomaran responsabilidades necesarias para que, a ver, uno no es eterno y uno le puede pasar cualquier cosa, y es importante que en nuestros labores, trabajos, pues no haya una real dependencia de que una persona esté ahí o no para que sucedan las cosas. Para mí fue un tema muy consciente del crecimiento de mi gente. Recuerda dónde trabajas, por favor. Ahí trabajo en Formas del Ahorro, responsable de todas las aplicaciones frente a cliente, o sea que es prácticamente todo, no es todo, porque luego se van a enojar mis compañeros. Está IRP financiero, IRP de mercaderías, hay más cosas, pero yo me encargo punto de venta, plan de lealtad, todo lo que va frente a cliente, cae con un servidor y su equipo. Entonces me hice al propósito personal del crecimiento de ellos, para poder que se expusieran a cosas que yo hacía normalmente, y que, bueno, pues ellos también puedan, ¿por qué no?, aspirar a un nuevo puesto, a un crecimiento interno, externo. Creo que para mí eso es muy, muy importante en mi gente. Entonces, ¿qué te puedo decir? Varios arranques de proyectos, varios finales de proyectos, laboralmente, personalmente, un crecimiento importante con mis hijos y mi esposa, y creo que... ¿Tienes tres? Tengo muchos hijos, tengo 4 hijos, 17, 14, 8 y casi 6. Y mi mujer, pues también, como ahorita entrevistábamos a Nico, mucho que hacer, mucha familia, muy divertido. Y vaya, creo que... Te hago esa mención porque para mí tú eres un ejemplo de que una familia grande, éxito corporativo, y no sé, siempre estás como alegre, buscando innovación, porque a veces la persona en tu cargo, o sea, se estancan, pero yo te veo activo, buscando, hasta sumarse a esa como aventura de Latam Commerce. Entonces, ¿es un mindset que desarrollaste o lo tenías? Es un mindset que ha ido evolucionando. O sea, te puedo decir que no soy el mismo Homero que conociste hace un año, que yo conocía hace 2 años, antes de pandemia. Vaya, creo que siempre me ha gustado, siempre he sido, voy a usar la palabra, muy ambicioso. Siempre me ha gustado algo más, y crecer y conocer, pero tiene que ser algo. O sea, lo que sí he buscado es que no sea un crecimiento de Homero Padilla, sea el crecimiento de la familia Padilla González, de entrada. Y la familia Padilla González no solamente son esposo, esposa y 4 hijos, y Nico, que fue el que falleció, es un crecimiento también de la gente que tengo. Adelante, ¿qué tal? Buenas tardes. De la gente que tengo a cargo, porque para mí es gente que es parte de mi familia. Dirían que pasan tiempo en Chile y Argentina, dirían los argentinos, mi asado de fin de año. Ajá. Es cocinarle a mi equipo
y en mi equipo. Literal, haces un asado a... Es una discada, es un platillo más del norte de México. Okay. Es una posada. En la posada en México, la reunión, pero para no meternos en religiones y más cosas. Vaya, Okay. En general, la fiesta de fin de año, yo les cocino a ellos. Ellos son parte de mi familia e invito que lleven sus hijos, parejas, quien quiera ir, que vaya. Porque para mí también es una extensión de mi familia. A ver, yo soy muy creyente de dos conceptos: del servant leadership y del extreme ownership. El liderazgo, de nuevo, más lento. servant leadership, el liderazgo al servicio y el extreme ownership o el tomar a un modo extremo la propiedad de lo que haces. Pues para mí también... A ver, explícame estos dos, así, para dummies, explica los breakdowns de... El servant leadership, ¿en qué se basa? Diría algún santo católico, solo sirve el que está para servir. Entonces, donde, a final de cuentas, y espero que no lo vean mis jefes, yo no hago nada. O sea, yo personalmente no ejecuto una tarea, no estoy monitoreando un web service, no tiro una línea de código. Lo vamos a enviar a... Dale, sin problema. Lo saben, creo que lo saben, pero es mi equipo el que ejecuta eso, es mi equipo el que planea, mi equipo el que construye, es mi equipo el que libera, es mi equipo el que hace eso, no lo hago yo personalmente. Entonces yo estoy para servirles a ellos, para que ellos puedan hacer su trabajo de la mejor forma, de la forma más sencilla, más fácil. Que tuvieran las herramientas necesarias. Exactamente, esa es mi labor es servirle a ese conjunto de personas que están en mi organización directa para que ellos puedan generar su trabajo, y es lo que trato de hacer también en los líderes que tengo a cargo, que ellos también lo bajen a sus equipos para que ellos también les sirvan a ellos, y eso hace que sea realmente por lo menos una mejor forma de trabajar. ¿Tú estás de acuerdo? Más crecemos, menos acción, menos tareas operativas debemos hacer. Más pensamos, menos hacemos. Exactamente. Me decía un ex jefe, entre más creces, son más problemas de personas que problemas de trabajo. Oye, que tuvo un conflicto tal con cual, hay que mediar, hay que ver. Oye, que es que hay tal persona, ocupamos que no sé. Son temas ya de cómo gestionar a la gente, y yo por lo menos lo veo que tiene que ser una forma en la que yo le sirva a mi gente. Es por un lado. El segundo lado, Extreme Ownership, viene de Jocko Willink. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya van dos. Sí, va a haber tres. Viene de Jocko Willink, un ex Navy SEAL. Que corren, piensen que no se van a ver. Sí, que entre más rápido, menos es un ghost mode. Muy bueno. Y no edites nada, ponlo en RAW, está con madre. En la parte de Extreme Ownership viene de Jocko Willink, un ex Navy SEAL que ha hecho varios libros y pláticas y demás, pero dice que todo mundo en la organización debe sentir la propiedad de lo que está haciendo. Entonces, a ver, si algo falla en mi equipo, en mi proyecto, en lo que yo tengo que entregar, yo fallé. Si algo sale bien, yo triunfé. O sea, no es nada más como en el equipo de fútbol. No, pues ganamos los Tigres o perdieron los Tigres. O sea, es ganamos o perdimos. Es los dos o empatamos, pero es todo junto, no nada más en las buenas y en los aplausos y en los trancazos, pues ahí avientas a uno. No, es todos somos igual, y con eso hace que desde el primero de la organización hasta el último de la organización que esté tomando eso, va a estar igual de ocupado, no preocupado, ocupado en que las cosas sucedan. Y también me gusta mucho el americano, lo junto un poquito como la metodología de los Patriots y del coach Belichick, do your job, que haz tu trabajo. Entonces, si cada quien hace su trabajo a la perfección, enfocado en que yo soy dueño o yo tengo el ownership de esta tarea, si algo falla, será la casualidad, será la fortuna, serán muchas cosas, pero ya hiciste todo lo que podías hacer para que todo saliera bien. Entonces, esas dos cosas me gustan mucho.
No te puedo decir que siempre estoy contento, no puedo decir que siempre estoy animoso, a veces me agüito, siempre pasa, pero la idea es que a mí yo he encontrado en la vida que siempre hay que encontrar el silver lining a lo malo, a todo, a lo bueno y a lo malo. O sea, hay cosas malas. Tradúcelo, silver lining. Puta, es que silver lining es una, no sé cómo traducirlo, o sea, es lo bueno dentro de lo malo. Recuerda que todavía necesitamos hablar de la NRF. Lo bueno dentro de lo malo, o sea, es encontrarlo. Pues tú me preguntaste y sabes que me agarras y me... Eso ya yo te doy el aviso. Va. El silver lining es encontrar dentro de cualquier cosa que te pasa lo bueno. Dirían los estoicos que debes de aceptar tu destino y tu realidad, sea buena o sea mala, y cuando la aceptas, creces, y cuando la aceptas, te quitas los sabores amargos y los sabores dulces. Te quitas la culpa y la víctima de... La victimización es un mal que tenemos como sociedad en esta generación, al menos, muy grande. No, a ver, pasó. Oye, fíjate que pasó esto, se me fue el tren. Oye, conocí a alguien, oye, me compré un hot dog, oye, hay cosas buenas alrededor de que se te fue el tren. Ah, pues no llegaste a donde estabas. Causa-efecto, hay consecuencias. Te debiste haber parado más temprano para poder llegar. Entonces, otra vez regreso al ownership. Haces ownership de que todos son decisiones en tu vida. Y cuando tú dices, yo soy la causa de todo lo que me está pasando, estás en un lugar mejor. Yo soy la causa de todo lo que hago y no hago. Exacto. Eres lo que dejas de hacer, dicen algunos. Eres todo lo que decides no hacer. Esa me gusta que cuando... para entrar ya al tema de la NRF. Adelante. Me gusta que a veces ahora estoy haciendo un diplomado de finanzas Sergio Fernández, que lidera, él dice, tenemos que aprender a decir no para decir sí a las cosas que sí queremos. Correcto. Y me hace mucho sentido, o sea, empezar a decir no a una salida que no quieres, o a ir a tomar cerveza con la gente que no quieres. O sea, empezar a decir no para decir sí a las situaciones, eventos, gente. Eso se convierte en acomodar bien tu backlog de prioridades de tu vida. Tienes un backlog de tus prioridades, y a veces por hacer cosas porque no sabes decir que no, tu backlog se va retrasando y se va retrasando y se va retrasando, y no logras eso que dijiste, yo quisiera poder ir y puede ser lo que sea, ir a escalar una montaña, ir a caminar, ir a salir con mi mujer al cine, él no puede ser lo que sea, pero eres todo lo que dejas de hacer. NRF 2026, NRF. Ya llegamos, muy bien. Bueno, estuvimos acá el año pasado, 2025, ahora 2026, ¿qué ves tú como ya Homero Padilla, profesional de tecnología? ¿Qué estás viendo? ¿Y qué no te hace sentido? Estoy muy preocupado porque el mensaje del 99% de los boots que vi, porque no vi todos porque es inmenso, hablan de la IA y que ya tienen la IA y que pueden con la IA y que te ponen la IA, pero nadie habla de lo que tú requieres para poner la IA, de lo que tiene que estar contigo, de lo que tiene que estar en tu organización, en tu empresa, en tu proceso, en tu gente, para que la IA funcione. A ver, sí, todas me van a resumir un correo, todas pueden contestar un correo por mí, todas me van a optimizar. De hecho, por ejemplo, mi agenda la optimizó Gemini, y le metí toda la información que yo tenía alrededor, y links y la fregada, y el documento que hizo el Instituto de e-commerce del evento, lo metí todo, y ya que lo trabajó, me armó una agenda de a cada 15 minutos dónde estar y qué hacer. Seguí como a la mitad, pero eso no ocupa tanto. No, a ver, tú quieres encontrar el insight de la tendencia de consumo de tu cliente de 55 a 58 años. Buena suerte. Espero que tu info esté limpia. Espero que tu cliente sea contactable, que tengas el teléfono actual, que tenga WhatsApp de teléfono, que el correo sea un correo válido y no un correo nada más algo@algo.algo, porque eso es lo que llega a pasar. Sí, no te pongo la IA, te voy a hacer marketing automation y voy a contactar a tu gente cuando quiera que la contacte.
y luego te das cuenta que el 18% de la data está limpia y contactable. Hay una labor que hay que hacer antes de, para poder sacarle jugo a la IA. Hoy tenemos una capacidad estúpida de procesamiento de información que no hemos tenido en la historia de la humanidad, y tenemos información basura para meterle. A ver, simplifica esto en los 5 pasos, no sé, 3-5 pasos antes de empezar a meter IA. Te voy a cambiar la respuesta con otro tipo de pregunta. ¿En qué deben de estar pensando los líderes de las organizaciones en este momento frente a la IA? En 2 cosas. Tema 1. ¿Quieres ser pionero o quieres ser seguidor? No está mal ninguna de las dos. Pero el pionero tiene pros y contras, el seguidor tiene pros y contras. El pionero tiene que invertir, tiene que fallar, tiene que equivocarse, tiene que encontrar el hilo negro que aún no se ha encontrado, porque sí, todos te dirán que tienen algún caso, 1, 2, 3, algunos, pero no es la panacea ni lo que va a resolver la paz mundial ni el amor en todos lados. A ver que sigue apareciendo verde. Sigue verde, sí, sigue verde. Entonces, eso nos da una línea. Voy a gastar, voy a invertir, voy a experimentar, le daré chance de fallar a mi organización o no sobre la IA. No vas a hacerlo, no te preocupes, puedes ser follower, puedes ser el segundo mejor follower. Puedes decir, mira, el de enfrente se adelantó, hizo esto, me meto y me subo al barco. La cosa es que el pro de ser el pionero es que exponencial, vas a crecer rápido, vas a aprovecharlo, tienes que gastar, tienes que invertir, tienes que hacer para poder tener ese premio. El segundo follower es más seguro, es más conservador, tiene menos gasto, tiene menos inversión, funciona. Esa es la primera decisión. Pionero o follower, seguidor. Segunda decisión, datos. ¿Qué voy a hacer hoy con mis datos? Es irrelevante si seas pionero o seas follower, o seas seguidor. ¿Qué voy a hacer hoy con mis datos? Mis datos están limpios, mis datos se capturan limpios cuando lo pongo, tengo los candados necesarios para que la información que llegue sea válida, sea razonable, sea usable, esté en el lugar que debe de estar, está accesible, porque si no pensamos en eso hoy, aunque te metas de pionero, aunque te esperes de follower, va a fracasar. No vas a sacarle el jugo a la información, no vas a contactar a todos esos montón de millones de clientes que tienes, no vas a llegar a ellos. Para mí eso es, no te puedo decir qué pasos hay que hacer, no te puedo decir hay que tomar ese par de decisiones en este momento. Hablando de la TAM, yo trabajo vendo tecnología para la TAM y Estados Unidos. Okay. Nos pasa que acercamos con los retailers de Estados Unidos, les pedimos métricas, data, realmente es un par de días, data limpia, procesada, tienen muy claros sus métricas. Correcto. La TAM es un desastre. Sí. A veces me sorprende que grandes retailers no tienen claros sus KPI. ¿Estás de acuerdo? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué es tanto desorden con data en la TAM, en México, Chile? Lo que pasa es un tema completamente cultural, desde mi punto de vista. El norteamericano es un poquito más frío, es un poquito más seco, es un poquito más directo. Dame tu correo y te voy a mandar un OTP para confirmarlo. Se acabó, no te pregunta, no se cuestiona. ¿Esto le generará fricción a mi cliente? Oye, y si pierdo al cliente, lo perdiste porque no es útil. Y en Latinoamérica somos más apapachadores, más cariñosos, más abrazadores. Entonces, no, oye, ¿cómo voy a pedirle un OTP a un correo, a un WhatsApp? No vaya a ser que mi cliente diga, no me interesa, ya no le entro. Entonces, ahí hace que tu información pues se vaya degradando. Entonces, tampoco tenemos establecido claramente el proceso de mejora continua para estar repoblando esa información. En tu vida, ¿cuántas veces has cambiado de número de teléfono? De celular. Pues en cada, no sé, unas 5 veces. Entonces, tu número de hace 10 o 15 años ya no es el mismo que tienes hoy.
Y si hace 10 o 15 años, hace 5 años, hace 3 años, te diste de alta en una página de internet con cualquiera y cambias tu número, tú ya no existes para ese comercio, porque tu número ya no es contactable. ¿Estás de acuerdo? Y no tenemos esos procedimientos para estar refrescando la información. Entonces, yo creo que sí, viene de un punto cultural que nos da cosa molestar a la persona y que meterle, le llaman fricción al journey, pero es parte de asegurar que el journey tenga un futuro y tenga un ciclo de vida de cliente que se pueda replicar y se pueda contactar y pueda seguir avanzando. Tu último mensaje vamos a cambiar un poco el mensaje, ya salir del mundo enterprise a los emprendedores que nos ven, gente que tienen una fintech pequeña, un emprendimiento. ¿Qué consejo profesional les das para 2026? 2026, traten de estar lo más cerca posible de las tecnologías open source. Hay tecnologías open source muy buenas, prácticamente gratis o cercano a gratis, en las cuales van a poder estar apalancándose para crecer. Traten de trabajar muy pensando en el nativo digital. El nativo digital es mucho más sencillo de crecer, de exponenciar, de trabajar con menos gente. Yo pensando en pymes, en pequeños emprendimientos, porque a ver, si te vas a querer meter al mundo enterprise de licensing, mueres, o sea, se te acaba ahí todo, cualquier gasto y costo y ya valió. Pero para entrar acá, claro, si tú quieres entrar al mundo enterprise, o sea, una participación en la NRF, una mesita, no cuesta 2 hijos y medio, o sea, no, un o sea, Harvard. Sí, es un Harvard, una colegiatura, una carrera en el TEC de Monterrey, o sea, es caro, pero no tiene que estar ahí tal cual. Ahora hay tanto medio digital para aparecer, para estar, donde se puede hacer cosas. Yo diría, no gasten demasiado en tecnología, gasten en sus procesos, gasten en su gente, pongan ahí su inversión y eso es lo que les va a redituar más pronto. Con eso van a poder asegurar que lo que tienen es algo que puede crecer, se puede replicar y puede avanzar. Y lo dice alguien que no ha sido emprendedor, así que si estoy bien idiota, ahí pónganlo en los comentarios, no pasa nada. Bueno, espero que nos juntemos aquí mismo el año siguiente. Si tenemos trabajo, viaje y licencia, aquí andaremos. Hasta pronto en LATAM Commerce. Nos vemos. Gracias, Vadim. Gracias, Mero. Digamos. ¿Cuánto duró? 22.